¿Cómo están? Hoy vamos a adentrarnos más seriamente en el estudio del Tao Te Ching, del libro clásico de la filosofía taoísta. Y para eso vamos a empezar con el primer versículo que inicia este libro y es el que ha producido un montón de disputas, un montón de polémica y un montón de malas comprensiones entre diferentes personas a lo largo de toda la historia. Así que yo soy Agustín, esto es La Campana Dorada y es un canal en el cual comparto sobre filosofía taoísta, meditación, qigong y medicina tradicional china y todo lo que tiene que ver con este compendio cultural del Xiaoliang, que es el autocultivo, el autodesarrollo, el desarrollo personal, tanto intelectual, físico y espiritual, para ser cada vez mejor persona y vivir más feliz y en paz. Así que si sos nuevo en el canal o no has visto videos anteriores, voy a comenzar brevemente definiendo lo que es Tao, de acuerdo a la filosofía taoísta, y es la fuente de la cual surgen todos los universos, toda la creación, es lo divino. Y nosotros en el taoísmo lo definimos como el Tao es silencioso, es imperceptible, está totalmente vacío de formas materiales, de conceptos, de ideologías, de intenciones, de ganancia personal, de todo tipo de impurezas, de emociones negativas, de todo tipo de egoísmo. Y esto le da un sentido de vacuidad, pero no vacuidad en el sentido de la nada. El Tao no es la nada, sino que del Tao surge todo lo existente, surgimos todos nosotros. Entonces a veces definimos el Tao como un espacio, un campo imperceptible, increado, decimos, el cual está lleno de posibilidades. Es un espacio de infinitas posibilidades, de infinitas potencialidades. De ese espacio que parece vacío, que parece que no hay nada, a la vez puede surgir miles de universos. Y eso es justamente lo que hace a Tao divino y difícil de comprender para la mente intelectual humana. Y todo esto se conecta con cómo empieza el Tao Te Ching, el libro clásico que escribió Lao Tzu hace miles de años. Y este versículo dice, Tao Ke Tao Fei Cheng Tao, que se traduce como el Tao del cual se puede hablar, no es el verdadero Tao. Entonces, de alguna forma, este versículo crea mucha polémica y mucha mala comprensión porque dice, bueno, no hables del Tao, parece que dijera eso, ¿no? Entonces, este versículo trajo mucha polémica tanto en Oriente como en Occidente, porque parece que prácticamente te dice, bueno, ¿sabes qué? Así que arrancaste a leer el Tao, comenzaste, bueno, cerrá el libro y no leas más nada, porque el Tao del que se puede hablar no es el verdadero Tao. Entonces decimos, bueno, pero el Tao Te Ching tiene 81 capítulos, en los cuales Lao Tzu el autor nos va hablando y enseñando acerca de lo que es Tao. Entonces, así entramos en la primera mala interpretación histórica, que es, bueno, del Tao no se puede hablar. O sea, no estudies el Tao, no escuches a los que enseñan el Tao y no leas nada sobre el Tao porque no lo vas a poder entender. Y esto ha alejado a mucha gente del estudio de Tao, ha alejado a mucha gente de seguir un camino taoísta. Y también, además, históricamente, tanto en China como en Japón, como Corea, países en los cuales la filosofía, el idioma, incluso el chino antiguo, es más accesible tal vez y todo, incluso aún así ha confundido mucho a la gente y ha creado muchos maestros con una actitud muy ignorante y muy estúpida, en la cual el maestro se ponía en silencio y la gente le preguntaba, maestro, ¿qué es el Tao? Quiero saber más sobre el Tao, ¿podría explicarme algo? Y el maestro como que se quedaba en silencio y te miraba, como diciendo, el Tao, no se puede hablar del Tao y usted es un estúpido y aprenda de mí que no hablo y que sé mucho, ¿no? Y justamente como sé tanto del Tao, no voy a hablar. Y bueno, todo este tipo de interpretaciones y corrientes y escuelas que fueron muy extremistas y que no han comprendido la esencia del Tao y el primer capítulo. Y esto sucedió principalmente porque estas escuelas y estas corrientes de pensamiento se formaban de gente que provenía de otras filosofías, por ejemplo, como el cristianismo, el budismo, el confucianismo, el islam incluso, y
diferentes intelectuales o incluso intelectuales que estudiaban filosofía, eruditos, se ponía toda esta gente a leer el Tao y entonces, sin conocimiento del contexto taoísta, decían, ok, este libro dice que el Tao, no puedo hablar de Tao, entonces hay que quedarse en silencio y no hacer nada. Y ya sabemos todo, y ya estamos iluminados, porque también hay muchas corrientes como ya estás iluminado, pero no lo sabes. Como ese tipo de cosas, ¿no? Que se han visto aflorar mucho más ahora en la modernidad con lo que es la New Age, ¿no? Como ya eres un iluminado, pero no lo sabes. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? No hay que hacer nada, no hay que estudiar nada, no hay que hablar de nada, no hagas nada, que no hace falta que mejores en nada, ya estás iluminado. Muy, muy de la filosofía New Age de la actualidad, en donde todo es fácil, todo es rápido, y a la vez también la semilla de eso ya estaba en estas escuelas antiguas que comprendían mal. Entonces comenzaban a leer el Tao y listo. Hay que cerrar el libro y no hacer nada, porque Lao Tzu nos dice el Tao del que se puede hablar no es el verdadero Tao. Y así se fue dando esta mala interpretación de no hables del Tao, no te cultives, no hagas nada, no sigas a los que enseñan el Tao porque no saben nada, los que hablan del Tao no saben, e incluso mucha gente dice otra cita del Tao Te Ching que dice el que habla no sabe, y todo ese tipo de cosas, y la comprenden mal, la sacan de contexto, la unen a otras citas, y terminan en esta postura extremista de cerrar el libro del Tao, ignorar los siguientes 81 capítulos y nos vemos. Hay otras corrientes con interpretaciones un poco más de tipo Zen que dicen este versículo es una paradoja, quiere provocar en vos un efecto que te deje mareado, desconcertado, que silencie tu mente y que no entiendas nada. Y bueno, esas también son como interpretaciones extremistas que han surgido de gente que se ha acercado superficialmente al Tao. Y finalmente tenemos otras interpretaciones históricas que es ese versículo es simplemente Lao Tzu te hizo un chiste. Es un chiste que él hizo y no quería que leas el libro, sino que lo que quería era que jugar con tu mente, hacerte un chiste y bueno, es una de las interpretaciones más ridículas, ¿no? Entonces, te fui contando más o menos todas estas malas interpretaciones que se dieron a lo largo de la historia, porque te quiero contar también que a pesar de que hubo un montón de gente que se dedicó a leer y estudiar sobre el Tao Te Ching, también hubo linajes, y hay hoy en día linajes, tradiciones de cadenas de maestro, discípulo, que fueron manteniendo, desde la época de Lao Tzu, fueron manteniendo interpretaciones correctas del Tao, comprensiones correctas del Tao. Y las fueron legando hasta nuestros días. En estos círculos de taoísmo, escuelas taoístas, se han mantenido los nombres originales de cada capítulo y el significado del nombre, lo cual nos da un significado profundo del capítulo. Se han mantenido buenas traducciones del Tao Te Ching, porque el Tao Te Ching viene del chino clásico, no del chino mandarín moderno. Y cuando un hablante nativo del chino mandarín a veces quiere traducir el Tao, lo traduce también mal, porque es chino antiguo, chino clásico. Y además tienes que comprender el contexto taoísta para traducirlo correctamente. También estos linajes estudian cada versículo, han guardado comentarios que han legado de sus maestros anteriores, de toda la tradición, comentarios bien profundos capítulo por capítulo. Han guardado también paráfrasis, es decir, maestros que explicaban ese versículo con sus propias palabras, palabras más accesibles para todos, palabras que provenían de sus propias vivencias y comprensiones y de comprensiones que les habían legado sus maestros anteriores. Análisis estructurales, análisis poéticos, la estructura poética de cada capítulo, de cómo y por qué, por ejemplo, cada versículo hace par con otro versículo, siguiendo un principio de yin-yang, el yin y el yang, lo que le decimos acá, pues es yin-yang, y se complementan. Hay, entonces, dentro de estos linajes, un estudio muy, muy profundo de cada capítulo, y más o menos estudiar todo el Tao Te Ching, estudiando cada capítulo profundamente, con todas estas capas de comprensión y de tradición, te lleva aproximadamente 3 o 4 años, ¿no? Entonces yo he estudiado el Tao Te Ching
dentro de una de estas escuelas, dentro de un linaje de maestros de Tao. Y una de las traducciones e interpretaciones tradicionales que mantenemos dentro del linaje del cual yo aprendí, nos dice que este primer versículo, Tao Ke Tao, Fei Chang Tao, es el Tao del cual puede hablarse, no es completamente el verdadero Tao. Y este completamente es muy importante, porque sí podemos hablar de Tao, pero no es completamente, no es que no es el Tao, sino que no es completamente el verdadero Tao. ¿Y esto qué quiere decir? Para explicártelo, te voy a decir que el estudio de Tao, el estudio del libro, el estudio de la filosofía, el estudio detallado del cual te comenté, con historias, con paráfrasis, con comentarios, con exégesis, todo el estudio de erudición en el Tao, todo este estudio riguroso que hacemos, es el nivel principiante, decimos, ¿no? Uno está 3, 4 años estudiando el Tao y es un nivel principiante. Después viene el nivel avanzado en el cual vos tenés que aplicar lo que aprendiste en el Tao en tu vida. Y esto lo haces a través de diferentes prácticas, pero, por ejemplo, la principal es la meditación, con diferentes técnicas de respiración, de contemplación de diferentes partes del cuerpo, el cultivo de estados cada vez más profundos de tranquilidad, diferentes prácticas como el cultivo de la humildad, el cultivo de, por ejemplo, hay una práctica más avanzada que parece simple pero no lo es, que es ver todo lo que no usás, lo que en realidad no te sirve, lo que esencialmente no necesitas, sean ropa, posesiones, libros, lo que sea, todo lo que tengas, lo que no usás, y deshacerte de todo eso y quedarte con lo mínimo indispensable. El desarrollo de virtudes como la solidaridad, la bondad, el desapego, las acciones desinteresadas, que se llama Wu Wei, las acciones desinteresadas. Hay un montón de prácticas que componen todo este Xiaolian, todo este autocultivo taoísta. Entonces, el leer, el estudiar la filosofía, el estudio intelectual es un pilar y el practicar meditación, humildad, silenciarse cada vez más, es el otro pilar. Entonces, así se explica el Tao Ke Tao, Fei Chang Tao, que nosotros podemos y tenemos que hablar de Tao porque las palabras y el estudio filosófico te da una estructura y te prepara para comprender conceptos y para después, sí, esos conceptos llevarlos a la meditación y poder tener una práctica eficiente que te permita, sí, acercarte a Tao, pero de forma vivencial, por experiencia propia. Y esto es muy similar a la conocida analogía de que yo te puedo hablar de lo que es comer miel, te puedo decir, sí, vas a sentir que es muy dulce y tiene tal textura y tiene tal color y todo esto, pero hasta que vos no comas efectivamente la miel, no vas a saber lo que es, no vas a haber experimentado en carne propia, en tu propia vida, lo que es la miel, ¿no? Entonces, el Tao es lo mismo. Vos, hasta que no practiques horas y horas y horas y horas de meditación y de otras prácticas que se mantienen dentro de las escuelas, no vas a haber experimentado lo divino por vos mismo, ¿no? No vas a haberte unido vos mismo, experimentado esta comunión con Tao. Entonces, esto no quiere decir que, bueno, no hablemos de Tao. No, quiere decir simplemente que Tao Ke Tao Fei Shan Tao, el Tao del cual se puede hablar, no es completamente el verdadero Tao, sino que también hay que practicarlo. El Tao tiene que ser vivido, además de estudiado. Entonces, de esta forma, vamos a evitar caer en extremismos y en posturas que no son balanceadas, que no son equilibradas. Entonces nosotros, cuando practicamos estudio de Tao, de la filosofía taoísta, y practicamos meditación, tenemos una práctica yin-yang, práctica el yin y el yang, le decimos acá, ¿no? Pero yin-yang, una práctica equilibrada, en donde tengo una formación intelectual y además tengo una formación espiritual. Directamente practico meditación y me relaciono con Tao en el silencio, en la humildad y en estar tranquilo. Y por último, otra explicación que me gusta mucho dar para que puedas llevar este concepto a todas las áreas de tu vida es que, por ejemplo, imaginemos que vos querés ser el mejor tenista del mundo. Entonces, ¿qué haces primero? ¿Lees un libro sobre tenis o te pones a jugar al tenis? Y muchos dicen, no, yo me pongo a jugar al tenis. Y otros dicen, leo un libro. Bueno, yo te diría que las dos. O sea, es bueno jugar al tenis y tener horas y horas y horas de práctica.
Y también es bueno leer algo sobre tenis, sobre la técnica, sobre, por ejemplo, formarte en gimnasia, en biomecánica, en teoría del deporte, en psicología deportiva. Entonces, siempre los mejores tienen una formación equilibrada de práctica y tienen incluso atrás personas que los preparan en diferentes ámbitos. Entonces, no veas todo tan blanco y negro, sino que anda por ese camino medio del cultivo equilibrado en la disciplina que hagas. Puede ser que hagas un deporte, puede ser que hagas una actividad intelectual, puede que tengas un oficio, puede que practiques un arte, pero siempre el Tao, las palabras no alcanzan para describir las cosas que hacemos. La maestría de las cosas que hacemos se logra a través de la práctica constante con el cuerpo, con la propia vivencia y la experiencia. Entonces, esto es un poco el mensaje de Tao, que Tao Fei Chang Tao es el Tao, la naturaleza, la divinidad, las cosas, no pueden explicarse con palabras completamente, sino que para entenderlas completamente hay que vivirlas. Así que espero que te haya servido mucho, que le recomiendes este video a alguien que creas que pueda interesarle y que también en la descripción te acuerdes de que hay un formulario en el cual, completándolo, vas a poder sumarte a la comunidad que estamos abriendo de la Campana Dorada para poder seguir aprendiendo más, estudiando más acerca del Tao y conocer gente que le interesa lo mismo que a vos. Así que nos vemos en la próxima charla y hasta luego.